es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, que lo defenderá. El poderoso de Israel. Es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, que lo defenderá. El poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, el poder vendrá, el poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos abrirán, ellos verán. Oídos de los sordos oirán, el coco saltará, el pan usará, la lengua de los mudos cantará. ¿Cuántos aquí tienen un Dios todopoderoso? Saben que no hay nadie como nuestro Dios. Buenas noches, bendiciones. Qué bueno poder estar aquí juntos, de nuevo reunidos en nuestra gran casa de oración. Estamos en este último mes del año y queremos cerrar este año con broche de oro. Queremos cerrar este año en bendición. Estoy aquí hoy junto a mi esposa Marcela. Bendiciones. Y queremos pues compartir hoy la última iglesia que tenemos para ver, que es la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia del Apocalipsis. Y bueno, creo que Dios nos ha estado enseñando muchas cosas lindas durante este tiempo, tesoros muy valiosos, la verdad. A mí me ha servido mucho este estudio para seguir profundizando, y Dios me ha estado hablando nuevas cosas. Entonces, bueno, vamos a comenzar a orar en esta hora para entrar en materia. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor. Hoy queremos entrar delante de tu presencia. Queremos entrar en ese lugar santísimo, poder estar, Padre Celestial, a los pies de tu altar. Queremos tener un tiempo de edificación, no solo de conocimiento, sino de transformación, que tú hables a lo más profundo de nuestro corazón, que podamos ser sensibles al mensaje que tú tienes esta noche para cada uno de nosotros, Padre Celestial. Que la palabra se vuelva como ese espejo en el cual nos vemos, nos reflejamos y que podamos ver nuestra condición, Padre. Hoy coloco la vida de mi esposo y mi vida delante de ti, para que seas tú obrando, Señor, y que seas tú hablando a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, el pasaje de hoy se encuentra en Apocalipsis 3:14
hasta el 22. Vamos a leerlo y luego nos vamos versículo por versículo, como hemos manejado todos estos días, y vamos a estudiarlo. ¿Listo? El texto dice así: escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por esto te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Bueno, antes de ir versículo por versículo, nosotros siempre hacemos como o contextualizamos un poco acerca de la ciudad y acerca de la iglesia, como para que podamos entender mejor el mensaje que Jesús quería transmitirles a través de la carta que les estaba mandando. Entonces, la Odisea fue fundada por Antíoco II, la ciudad, y fue llamada la Odisea en honor a su esposa, que se llamaba Laodice. Entonces, digamos que en honor a ella quiso colocarle pues el nombre de la Odisea, como para cambiarla un poquito. Era una ciudad muy próspera, tenía mucha riqueza, estaba situada en una intersección de dos rutas muy comerciales, entonces era una ciudad muy conocida y que tenía pues muchos recursos, porque tenía una amplia variedad de telas, sobre todo una tela negra, un lino negro que era muy conocido allí. También ellos tenían una escuela de medicina. Esta escuela de medicina hizo muchos medicamentos o ungüentos para los oídos, pero sobre todo lo más famoso que ellos tenían era un colirio, que era un ungüento que ayudaba a las enfermedades oculares. Entonces también pues era reconocida por esta. Era tan estable económicamente o tan rica que cuentan la historia que hubo un momento de un terremoto, que eso lo mencionamos en alguna otra iglesia. Esta ciudad fue destruida y Roma quiso ayudar a esta ciudad para que se pudiera reedificar, pero la gente de la ciudad dijo no, nosotros solos podemos. Entonces no necesitaron ayuda a Roma, sino que ellos solos se pudieron volver, digamos, a construir y a edificar, porque pues las personas que viven en este lugar eran personas que eran muy pudientes. También ellos pues tenían, como les estoy diciendo, se hacían famosos por todo este tipo de comercio que ellos tenían y por la posición geográfica en la que estaba, que era una ruta pues que los favorecía mucho para todo este comercio, sobre todo el de tela. Así como Marcia está diciendo, era una ciudad tan adinerada que levantaban mansiones, grandes edificaciones y casas que hasta el día de hoy se pueden ver las ruinas de ellos. Por esa riqueza y esa abundancia que tenían, pues ustedes saben que donde hay dinero se quiere gozar, se quiere buscar el placer, y ellos realmente lo buscaban. Tenían grandes edificios, tenían un estadio, un hipódromo, 3 teatros. Se dice que
habían baños termales alrededor de la ciudad, y ellos también hacían ferias comerciales y de mercadería y todo en este lugar que se movía tanto. Y bueno, esa era la ciudad, pero cuando vamos a la iglesia, en la época en la cual Juan escribió esta carta, esta iglesia también es muy conocida como la iglesia tibia. Muchos la conocen, de hecho creo que es una de las iglesias que más se conoce cuando se habla de las 7 iglesias. Habla mucho de la iglesia tibia. Y aquí, hacia esta iglesia nunca se registra una persecución o herejía o alguna dificultad que le estuviera ocurriendo, pero su problema era el orgullo, la autosuficiencia y el ser complaciente con un estilo de vida materialista, alejado de Dios totalmente, amoldado a su época. Por esta razón, esta iglesia, si usted la lee, realmente la palabra es muy fuerte en cuanto a ellos. De las 7 cartas a las 7 iglesias, esta es la más fuerte de todas, es la más severa. Y estaba escuchando que algunos intérpretes de la línea dispensacionalista del Apocalipsis hablan o ven en la iglesia de Filadelfia, la que hicimos hace 8 días, y en la iglesia de la Odisea, las iglesias del final de los tiempos, antes del rapto del Señor Jesús, cuando Él se lleva a su iglesia. Y lo que dicen ellos es que Filadelfia representa el avivamiento. Acuérdense que Filadelfia fue una iglesia que fue fiel a Dios, una iglesia que estaba compenetrada con Cristo, y aunque tenía poca fuerza, ellos no dejaron de guardar su palabra, permanecieron. Pero también dice que por un lado el avivamiento, pero por otro lado la Odisea, que representa la apostasía, el alejamiento de la fe, la mundanalidad de la iglesia, una iglesia que ha abandonado el camino que Dios había trazado. Bueno, me parece una interpretación bastante interesante, porque son como 2 caras de la iglesia, 2 polos opuestos que se pueden ver hoy en día. Y bueno, ya para entrar en materia, vamos a comenzar con el versículo 14. Dice: escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. El Señor, como siempre, el Señor Jesús está describiendo a Él mismo, y aquí se describe como el Amén, el testigo fiel y verdadero. Otra vez aquí vemos el término verdadero que usó con la iglesia de Filadelfia. Ustedes saben que Él es el camino, la verdad y la vida. Aquí está hablando de esta expresión unido a su fidelidad, porque yo creo que algo que sea falso no es fiel. Algo que no sea real no va a ser fiel, y Él está mostrando su fidelidad, se está presentando de esta manera, y en Él las promesas que Él nos ha hecho en su palabra son firmes e inconmovibles. Él garantiza todos los pactos que se han hecho con el hombre, todos los pactos que el Señor ha hecho en su palabra y ha establecido en Jesús, y lo podemos ver en 2 Corintios 1:20. Dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Y miren que aquí podemos ver el amén, el así sea. En Él está garantizado todo lo que Dios trae para su pueblo, para sus hijos. Aquí Él está mostrándose como un Dios fiel, en contraste a esta iglesia infiel de la Odisea. Pero miren que la palabra también nos habla algo muy lindo en 2 de Timoteo 2:13, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aún en medio de todo, el Señor seguirá siendo fiel. Él siempre ha estado, siempre está y siempre estará.
Ese es el Señor que tenemos nosotros. Sigue diciendo el versículo 14 en la parte B, el soberano de la creación de Dios. En otras versiones lo menciona como el principio de la creación de Dios. En Cristo encontramos que Él es la suprema autoridad. En Cristo encontramos que Él es quien tiene el dominio sobre toda la creación, porque Él fue su creador. Él fue el que formó todo lo que existe. En otras palabras, no hay otro Dios, no hay otro dominio, no hay otro reino, no hay otro de ninguna religión, de ningún otro lugar que esté por encima de Él. Aquí podemos verlo en Juan 1, 2 y 3. Dice, Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Colosenses 1, 15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él, escuche, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Aquí como que Dios les está mostrando, cuando se presenta como ese Dios creador, ese Dios soberano, de una otra forma le está mostrando a esta iglesia que es próspera, que tiene mucho dinero. Le está mostrando, ustedes no son nada si no me tienen a mí, que soy el creador de todo, que todo lo que ustedes tienen o pueden llegar a tener, o todo fue creado por mí, todo, yo tengo autoridad sobre todo. Todo está en función de Él. Él es el centro de la creación, el principio de la creación. Y en Apocalipsis menciona y une mucho siempre esta parte del principio y el fin. Él es el todo. Así que, mi hermano, si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Si no lo tenemos a Él, seríamos inmensamente pobres. Parece que esta iglesia tenía algo de eso, porque no lo tenía a Él. Así es. Versículo 15 y 16 dice, conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Muy bien. Aquí el Señor está reprendiendo a la iglesia, empieza su reprensión contra la iglesia. Y a diferencia de otras iglesias, a la iglesia de la Odisea no tiene ningún tipo de alabanza o de reconocimiento de parte de Dios. No quisiera decirlo así, pero creo que no había nada bueno que decir de ella. Así de sencillo. Y eso me lleva a preguntarme hoy, a mí personalmente y como iglesia de Cristo, ¿cómo estamos hoy? ¿Será que el Señor tiene algo que decir de nosotros o no tiene nada que decir? Iglesia de Cristo del día de hoy, Hijo de Dios que está escuchando. Aquí hay que entender algo en este pasaje que acabamos de leer, porque hay a veces una interpretación un poco errada en este pasaje, cuando el Señor dice, ojalá fueses frío o caliente. Con esta palabra muchos podrían sentirse animados a decir, bueno, yo me voy a alejar de Dios, yo prefiero estar frío que estar a medias con Dios. Como si Dios prefiriera a alguien que no tiene nada que ver con Él. Y bueno, si yo no tengo nada que ver con Él, pues no me va a vomitar como a los tibios. Más bien voy a irme a pecar de lleno, voy a ir a alejarme totalmente de Dios, porque el Señor prefiere eso, porque Él dice que fríos. Y la verdad es que el Señor no quiere ni lo uno ni lo otro. El Señor no te quiere ni tibio, a medias, que ya vamos a hablar algo de eso, pero tampoco te quiere alejado de Él. Él no está diciendo que, en este pasaje no está diciendo que quisiera gente que esté
apasionadamente y sea extremista, alejada de Él. Él no está diciendo eso. O los prefiere que estén apasionados extremadamente por Él. No. Esto sería ridículo y no tiene nada que ver con la palabra. Porque, en primer lugar, Jesús, Él no quiere que la gente se vuelva en su contra. Él no quiere que el mundo se aleje de Él. Él no quiere que se aparten. Él quiere que todos vuelvan al arrepentimiento. Él quiere que todos vengan a Él para poder ser salvos. Entonces esta parte no aplica cuando se interpreta de esta manera. En segundo lugar, en este contexto particular, ser frío o ser caliente era algo bueno. Déjeme explicárselo. Cuando Jesús se refiere al agua fría y al agua caliente, está abordando el hecho de que la iglesia de la Odisea, ellos no tenían un buen acueducto, es decir, no habían buenas fuentes de agua para ellos. Ellos, al utilizar los acueductos romanos, ellos recibían agua caliente desde el norte, de la ciudad de Hierápolis, que era famosa por sus aguas relajantes y curativas. Eso es lo que es el agua caliente. Y el agua fría venía del sur. El agua fría venía del sur de Colosas, más o menos a 11 kilómetros de distancia, donde el agua venía de aquellas montañas que se derretían, la nieve, y el agua llegaba fría. Pero por el problema que ellos tenían, desafortunadamente, ese agua que llegaba tanto la caliente como la fría, cuando llegaban a la ciudad, llegaba contaminada. El agua se hacía tibia, el agua se hacía turbia, llena de suciedad, putrefacta, no apta para el consumo humano, nauseabunda, era dañina, era poco saludable. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. No quiero que sean así como el agua tibia que les llega a ustedes por su acueducto. Escuchaba a unos comentaristas que hablaban respecto a esto, y ellos decían que Jesús deseaba que su pueblo fuera caliente, como las aguas saludables de Hierápolis, o que fuera fría y refrescante, como las aguas de Colosas. Quiero decirte hoy, hijo de Dios, que me está escuchando, Dios quiere que tú seas refrescante, revitalizador para otros, como las aguas frías. Yo no sé usted cuántas veces se ha bañado con agua fría cuando se levanta, y eso lo deja uno despierto. Eso como que lo reaviva a uno. Cuando tú estás extenuado, tienes dolores, el agua fría ayuda mucho a volver a oxigenar la sangre, a revitalizar. Hijo de Dios, el Señor quiere que tú seas así. El Señor quiere que tú seas medicinal o curativo también, para sanar a otros, para traer sanidad a otros, así como las aguas calientes, minerales y medicinales que venían de Colosas. Eso es lo que el Señor quiere. Es una metáfora que Jesús está utilizando para hablarle al pueblo y decirle: ustedes están tibios. Ustedes no están siendo medicinales, por decirlo así. Ustedes no están haciendo o están teniendo el objetivo por el cual yo los creé a ustedes. No están cumpliendo un propósito porque están siendo tibios. Cuando Él se refiere a esa tibieza, si ya lo traemos como a la explicación del agua tibia, el agua tibia, creo que a nadie le gusta tomar agua tibia, porque de hecho el agua tibia la utilizan para inducir vómitos en algunas ocasiones que la persona requiere vomitar por ciertas cosas. Entonces el agua tibia realmente es como repulsiva, y cuando Jesús le estaba diciendo a ellos era que la condición espiritual de ellos estaba tibia. Estaban ya acomodados, mi esposo estaba hablando ahorita del orgullo que ellos tenían, pero también una indiferencia que tenían ya en la situación que estaban viviendo. Se habían acomodado a tener cosas, opulencia, pero su vida espiritual cada día iba en decadencia.
Entonces Él viene a hablar estas palabras fuertes porque les está diciendo, ustedes están mal, ustedes son aguas tibias que no están sirviendo para nada, no están generando un impacto en la ciudad, o sea, están y es como si no estuvieran, no están haciendo nada, se acostumbraron a no hacer nada, a vivir bien, a alimentar la carne, más no el espíritu, y por lo tanto Él viene con estas palabras fuertes y le dice, ustedes están tibios, ustedes no están generando ninguna reacción en las personas ni en ustedes mismos, y eso los está llevando o los estaba llevando a ellos a una muerte espiritual. Esto que Marcela está diciendo vale la pena preguntarse hoy, iglesia. ¿Estamos generando un impacto? ¿Estamos mostrando que somos la iglesia de Cristo? ¿O simplemente somos como todos los demás? Nos divorciamos, odiamos unos a otros, vivimos un sistema de vida como cristiano, entre comillas, pero vivimos igual que todos los demás. Esta es una palabra que confronta mucho, ¿no? Acabo de dar unas palabras que le escuché a un pastor y él decía que la iglesia de hoy, porque pues la idea es que nos reflejemos nosotros también en todas estas cartas, algo nos está hablando cada una de estas cartas, que la iglesia de hoy trae avivamiento, pero mucho de ese avivamiento, o sea, las personas que llegan a la iglesia, llegan porque no ven mucha diferencia entre la gente que está dentro a ellos que están afuera. ¿Qué quiere decir? O sea, ven que ellos igual se divorcian, se emborrachan, tienen pleitos, tienen contiendas, pero escuchan palabra, entonces les gusta eso. Yo voy, no tengo que cambiar tanto porque la gente de allá no cambia. Qué tristeza que lo que llame la atención a las personas para que lleguen a la presencia de Cristo sea que nosotros no seamos, que marquemos una diferencia, que seamos tibios, que estemos, sí, escuchamos, pero seguimos nuestra vida como los de afuera. Entonces, esa reflexión a mí me impactó y me dejó pensando por varias semanas en qué es lo que está haciendo o qué estamos haciendo para que la gente llegue. ¿Será que la gente sí está llegando porque ve que, bueno, aquí todo está normal, solo que escuchan palabras y siguen igual? ¿O realmente estamos generando un ambiente, estamos generando un impacto afuera que la gente quiere eso? Es bueno que, como decía mi esposo, podamos reflexionar cada vez que vamos avanzando en los temas que estamos viendo de las 7 iglesias. Muy bien, seguimos con el versículo 17. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Esta iglesia tenía un exceso de confianza en sí mismo. ¿Pero dónde había puesto su confianza? Notemos que en el pasaje él comienza diciendo, yo soy rico y me he enriquecido. Ellos aquí están expresando un orgullo, una satisfacción por lo que ellos habían logrado, por sus propios esfuerzos, por su autosuficiencia. Seguramente muchos de los miembros de esta congregación eran gente de muy buen nivel económico, de clase alta, gozaban el respeto de la comunidad, tenían dinero de sobra. Probablemente yo me imagino esta iglesia, asemejándola hoy, me imagino que ellos tenían un muy buen edificio, todas las comodidades, buenos recursos, pero esa no es la riqueza que Dios valora, esa no es la riqueza que Dios deseaba, y lo podemos ver en las iglesias de Esmirna. Esmirna era una iglesia pobre. Dios le dice, tú eres pobre, pero a mis ojos eres rico. Esa es la verdad, ahí la riqueza que Dios valora. La de Filadelfia también, ellos eran pobres, tenían poca fuerza, y el Señor les dice, pero has obedecido y has guardado mi palabra. No era lo material. De hecho, el Señor Jesús habló muy claramente de este tipo de riqueza, como el engaño de las riquezas en Mateo 13:22. Ese engaño de las riquezas que coge la palabra que se ha sembrado y no permite que llegue al corazón para dar fruto. Así que
el materialismo les había vencido a esta iglesia. Y es muy importante pensar porque hoy vivimos en un mundo consumista y diría yo totalmente materialista. El Señor, claro que le gustaría darnos mucho más de lo que tenemos. Claro que el Señor quisiera bendecirnos con el pan necesario y aún más. Pero Él sabe que muchas de estas cosas nos pueden llegar a hacer alejarnos de Él y llevarnos a un desastre espiritual. La riqueza no es un problema, porque algunas personas a veces tratan de mirar, no, la riqueza no es un problema ni aún ni lo material. El problema es el lugar que le damos. Es muy fácil darle un lugar que no esté en equilibrio con la palabra de Dios. Colocar nuestra seguridad en lo material y en las posesiones. Muy bien, eso. Hay que poner las cosas en su verdadero lugar. Imagínese este escenario, que todo se ganara en la lotería. ¿Cómo se volvería el mundo? Si la gente ganándose el mínimo, ganándose menos del mínimo, a veces se lo bebe, o a veces tiene sus amantes y todas estas cosas, y se desordena. Imagínese ganándose la lotería. Te lo dejo para que lo piense. En el caso de esta iglesia, es que era muy grave este problema. Ellos decían de sí mismos, ahí vemos en el pasaje, de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos habían sobrevivido a un terremoto, como Marce les había comentado ahora, y lograron reconstruirse sin ayuda de Roma, con sus propios méritos. Se creían autosuficientes, tenían orgullo espiritual y la palabra dice que este es uno de los peligros más tremendos porque antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16-18. Esta iglesia tenía mucho de eso y quién sabe qué estaban pensando que ellos eran, pero si algo ellos tenían era que estaban totalmente lejos de Dios, no estaban siendo dependientes del Señor. Ellos se sentían seguros de sí mismos, tan seguros de sí mismos que habían desplazado a Dios y lo habían sacado de la iglesia. Por esa razón el Señor, más adelante en el versículo 20, que ya llegaremos a Él está tocando la puerta atrás para que lo vuelvan a dejar entrar, porque lo habían sacado. Habían puesto al Dios dinero, al Dios materialismo, habían puesto otra cosa, pero no era Dios. A Dios lo habían sacado de taquito. Algo que también es bueno como aclarar acá es que la doctrina de la prosperidad o este mensaje de la prosperidad siempre ha venido acompañada, es que si tú eres próspero, tú eres bendecido, o sea, tú tienes una bendición espiritual. Entonces se ha dañado, digamos, un poco eso que o hemos colocado como sinónimos la bendición material con la bendición espiritual. Entonces, si tú tienes bendición material, es que tienes bendición espiritual. Si es una persona próspera, económicamente hablando, dices, uy, Dios, ¿cómo ha bendecido? O esta persona... O está bien con Dios. Está tan bendecida que es que esos son los frutos porque está bien con Dios. Y esto no son sinónimos. La prosperidad material no quiere decir que si usted es próspero materialmente, entonces también es próspero espiritualmente, porque no necesariamente es así. Como decía Dewe ahorita, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que nosotros podamos tener las comodidades, pero también es cierto que no siempre vamos a tener lo que nosotros queremos hablando económicamente en el momento que queremos, y no quiere decir que porque no lo tengamos estemos mal espiritualmente. Hay personas que son consagradas a Dios, que tienen una intimidad con el Señor todos los días, que están tratando de vivir una vida recta, que tal vez no están en este momento prósperos económicamente. Entonces tenemos que desligar un poco eso y dejar de ver como al que tiene dinero como también el ungido, y es que este sí tiene un fruto espiritual. Porque si hablamos de prosperidad como un equivalente a riqueza, pues hay hombres malvados totalmente ricos, hay gente que está totalmente
ateos que no creen en Dios, que tienen mucho dinero. ¿Por qué? Porque han trabajado, porque saben cómo producir dinero, porque conocen cómo se mueve el mundo, los negocios, todo esto. Pero eso no significa que estén bien con Dios. Un ejemplo aquí en Colombia, Pablo Escobar, uno de los hombres más ricos de la historia, se dice, pero de Dios no tenía nada. Entonces, esta iglesia sabía o estaban como con esa mentalidad que como estaban prósperos económicamente, entonces espiritualmente también, y por eso se quedaron tan cómodos en esa posición, que tenían como un pie en la iglesia, pero un pie también afuera. Sabían todo lo que pasaba en la iglesia, pero sabían todo lo que pasaba también en el mundo. Estaban allí, no querían avanzar, estaban estancados. Por eso la palabra dice, estaban tibios, estaban estancados en un mismo sitio y no habían avanzado. También sigue diciendo ese pasaje, no sabes, ese versículo, no saber es que ellos eran ignorantes. Crees saber, pero no lo sabes. Nosotros tenemos que... Algo que alguna vez escuché que me hace reflexionar y pensar en esto de no sabes, es que a veces creemos que creemos, pero no es así. Por ejemplo, cuando Jesús habló o le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces y él le dijo, no, yo no te voy a negar, yo no te voy a negar, no te voy a negar, y salió de allí y lo primero que hizo pasó lo de la negación. Entonces, Pedro creía que creía, o sea, él creía que creía en Jesús, pero se dio cuenta que no era así hasta que no tuvo una exposición a una situación que pudiera negarlo. A veces nosotros creemos que estamos muy bien, pero realmente estamos tambaleando en nuestra fe. Es importante examinar si realmente lo que tú crees, tal vez porque está todo bien, pero si en el momento que estés pasando dificultades vas a seguir creyendo de la manera que crees en este momento que tú crees. Así suena un poquito como un trabalenguas, pero es para que podamos entender que no nos podemos confiar. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener una dependencia diaria de Dios. El que cree estar firme, mire que no caiga. Tenemos que tener esa dependencia. Pero en este versículo también le dice 3 cosas. Le dice, tú eres pobre, eres ciego y estás desnudo. Cuando le hace la contraposición, te crees rico porque tienes esto, pero la realidad, o sea, los ojos de Dios no ven lo que los ojos humanos ven. Los ojos humanos ven a alguien próspero y está todo bien para uno como humano, pero Dios ve lo totalmente diferente. Él dice, tú ves esto, pero no sabes cómo yo te veo. Yo te veo pobre, yo te veo ciego, yo te veo desnudo. Cuando habla de pobre, habla de pobreza espiritual, porque sabemos que económicamente no eran pobres, pero le está diciendo, yo te veo pobre espiritualmente. Tú no tienes nada que entregarme a mí, tú no tienes nada para ofrendarme a mí realmente. Lo único que tienes son cosas materiales, que cuando mueras, esas cositas se quedan acá y tu alma va a ir al juicio realmente, donde esos tesoros espirituales que cultivaste aquí en la tierra mientras vivía van a hacer peso allá en el día del juicio. Entonces le está diciendo, tú eres pobre espiritualmente. Le habla ciego, también está hablando de una condición espiritual, eres ciego. Una ceguera espiritual es alguien un ciego espiritual es alguien que no puede ver más allá, es alguien que ve la palabra y no la entiende, es alguien que escucha una prédica y no le llega al corazón, es una persona que así de pronto le hablen la palabra, hace lo que quiere a su manera. Eso es una ceguera espiritual. Esta iglesia tenía una ceguera espiritual. Hay ceguera espiritual selectiva. Entonces esa ceguera espiritual selectiva es que yo veo muy bien el pecado a mi hermano, a ese sí lo veo con pelos y señales, pero mi pecado no lo veo bien. Y hasta condeno al otro. Condeno, juzgo, señalo, pero ya para evaluarme a mí no me veo nada. Entonces ellos están en esa condición de ceguera, y también le dice, estás desnudo. Cuando habla desnudos, recuerdan que Adán y Eva, ellos cuando cometieron pues el pecado, se dieron cuenta que estaban desnudos. Dios viene y les hace una vestimenta de piel de animal para que ellos pudieran tener, pero habla también la palabra de una condición de desnudez espiritual. Ellos quedaron vulnerables a la vergüenza, al temor, al miedo, que fueron sentimientos que se generaron por el pecado, los primeros sentimientos que hubo de vergüenza, de miedo. Y habla que Dios da una cobertura espiritual, que hay un cubrimiento. Cuando dicen que ellos estaban desnudos es porque no tenían ese cubrimiento espiritual. Estaban tan alejados de Dios que se habían alejado de esas murallas o de esa protección de Dios, y estaban desnudos,
estaban vulnerables, fuera de Dios. Y en el versículo 18 dice: por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y cobres vistas. Entonces aquí él está diciendo, en vez de comprar cosas materiales, compre cosas espirituales. Compre de mí, le está diciendo. Te aconsejo que compres de mí. Miren, la mejor inversión que nosotros podemos hacer es la inversión espiritual. La mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos es la herencia espiritual, porque tú luchas por dejarle dinero a tu hijo, pero Dios no quiera, tú te vas y tu hijo de 15, 18 años lo que hace el dinero es dañarlo, porque no lo sabe manejar, se va a perder. O aunque tú estés con vida, mucho dinero, sin sabiduría, va a ser la perdición también de una familia. Entonces Jesús viene y le dice, compra de mí. O sea, yo soy el que te puedo dar los tesoros espirituales, esos tesoros que no tienen fecha de vencimiento, esos tesoros espirituales que si tú mueres, vas con ellos para allá. Y le dice, oro refinado por el fuego. Él está hablando aquí, el oro refinado hace referencia a la prueba. Compra de mí ese oro, esa prueba, que cuando tú pasas de la prueba te vuelves, tienes un carácter más fuerte. La prueba lo que hace en nosotros es revelar la condición de nuestro corazón. Cuando él dice la prueba es porque a veces cuando estamos tan cómodos nos vamos alejando, y la prueba a veces la necesitamos para un zarandeo, para tal vez la manera que Dios utiliza para atraernos a nosotros también. Le está hablando aquí que compra vestiduras blancas. Recuerden que estamos hablando acá de que ellos estaban desnudos. Entonces él le dice, compra mis vestiduras, esa cobertura que solo yo te puedo dar, cómprala de mí. Acércate a mí que yo puedo darte la protección que tú necesitas. Colirio para que pongas en los ojos y recobres la vista. Recuerden que el colirio, lo mencionamos al principio, era un ungüento que se utilizaba para los ojos, pero estamos hablando de esa ceguera espiritual de la que yo les estaba mencionando. Entonces es necesario que nosotros podamos comprar esas riquezas espirituales de Él, que si nosotros vamos a invertir tiempo, dinero, pasión, sea por Cristo. Esa es la mejor inversión que nosotros podemos hacer, y aquí Cristo les estaba hablando a ellos de esto. Ahora que hablaba de colirio, ellos tenían el mejor colirio que se conocía en la época, pero ese colirio no les iba a servir. Yo creo que el Señor les habla a propósito, porque eso no les iba a servir, porque ellos realmente lo que tenían era que debían mejorar su visión espiritual, y el único que podía ayudarles a eso era Dios. Dice la palabra que Él es la luz del mundo. Él es el que nos trae la luz. A través de su Espíritu Santo puede darnos ese discernimiento espiritual para poder ver con la visión de Él, con sus ojos. Y bueno, esta iglesia, digamos, esta iglesia rica económicamente, materialmente, de una otra manera veo que estaba como en bancarrota espiritual, estaba en quiebra, mejor dicho. Y para comprar de ellos, como dice Marcela, ellos necesitaban abandonar lo que ellos traían, necesitaban tener esa humildad para dejar atrás lo malo, el orgullo, el egocentrismo, la autosuficiencia, y postrarse ante Dios para poder tener esa verdadera riqueza, que es ese oro refinado en fuego, libre de impurezas, esa verdadera riqueza que viene de parte de Dios. Amén. Ahora vamos al versículo 19. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. La disciplina de Dios no nos gusta. Ninguna clase de disciplina, ni la del hombre ni la de Dios. Pero hay un texto muy lindo en Hebreos 12, 5. O vamos a leer del 7 en adelante, Hebreos 12 del 7 en adelante, que habla justamente de la disciplina. Lo voy a leer muy rápido, pero qué bueno que ustedes lo puedan estudiar, porque aquí nos habla acerca de por qué la disciplina de Dios, que a veces no la entendemos. Dice,
Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Escuchen, si Dios no nos amara, no nos disciplinara. Así como si tú no amas a tus hijos, tú no los disciplinas porque no te importa lo que pueda pasar con ellos. Pero cuando hay disciplina de parte de Dios es porque nos considera sus propios hijos. Dice, ¿acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Mire, la palabra está diciendo, si usted se sometía a la disciplina de su papá terrenal, que lo disciplinaba, ¿acaso no nos vamos a someter a la disciplina que viene del Señor? El versículo 10 dice, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Versículo 11, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta por los que han sido entrenados por ella. La disciplina lo que hace es prepararnos para vivir después esa vida recta, santa, para poder vestirnos de esas vestiduras blancas que el Señor quiere. En pocas palabras, la disciplina que viene de Dios es una disciplina con amor, es una disciplina para volvernos al camino, es una disciplina para hablarnos, es una disciplina que tal vez venía Él advirtiendo tantas veces y como no, entonces tuvo que hacer algo más fuerte para que nuestros ojos volvieran a Él. Pero en Oseas 2:14 dice que Él nos lleva al desierto para hablarnos tiernamente. A veces necesita apagar todas las voces que tenemos alrededor, llevarnos a un lugar de desierto donde realmente solo lo escuchemos a Él, solo que todo dependamos de Él para escuchar lo que Él tiene que decirnos, para que Él pueda hablarnos a nosotros tiernamente. Entonces, cuando esta palabra a mí, cuando habla de arrepentimiento, me ha llamado la atención que las 7 iglesias Él llama de arrepentimiento. Y son 7 miércoles que hemos venido hablando de esto, son 7 miércoles donde Él nos ha llevado a ese arrepentimiento en casos diferentes, como cada iglesia tenía su condición. Cada uno de nosotros tenemos una condición diferente, pero lo que sí llega como a un mismo común denominador es la palabra arrepiéntete. Yo sé que el Señor nos está llamando a un arrepentimiento genuino, a cada uno de maneras diferentes, pero nos está llamando. Yo solo espero que estos 7 miércoles de ese llamado al arrepentimiento haya podido ser algo que nosotros tomemos y que lo llevemos por obra. Que no sean solo palabras que quedaron bonitas o conocimiento que adquirimos, sino que nos haya llevado a un arrepentimiento genuino para la gloria del Señor. Es que el castigo es una manifestación del amor de Dios. Es difícil entenderlo así, ¿no? Dice Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Es muy lindo ese pasaje, la forma como lo expresa. Y yo no sé cuántos padres están escuchando hoy, pero al menos yo como padre, algo que no me gusta es tener que disciplinar a mis hijos, porque es ponerte firme. Es en algún momento, en el caso de los niños que son pequeñitos, en algún momento no solamente mandarlos a su cuarto, no solamente quitarles privilegios, sino en algún momento también darles con la varita pau pau. Siempre los pau paus nuestros no son el último recurso. Y ya no son la primera opción. No son la primera opción, sí, no son la primera opción. De una, vamos papá, bueno, primero dialogamos. Y bueno, ese es otro tema, la crianza de los niños. Pero cuando me toca llegar el pau, la verdad no me gusta llegar ahí. Pero, aunque no es la parte que me gusta de criar a los hijos, es la forma como yo les demuestro que los amo. Y cómo les estoy enseñando a ser mejores personas. Nosotros hablamos mucho de eso, antes de castigarlos, y durante el castigo y después del castigo también
hablamos de eso. Y ellos no entienden, pero ¿por qué me pegaste entonces? ¿O por qué hiciste esto? ¿Por qué? Pero finalmente ellos entienden que es por amor, porque no quiero que ellos se vayan a perder cuando crezcan. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros cuando nos disciplina. Así es. Versículo 20 dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Entonces es un texto muy conocido, a mí me encanta, lo he mencionado muchas veces en diferentes prédicas, porque siempre me imagino a Jesús tocando y tocando, y uno escuchando tantas voces de las cosas del mundo que no escucha cómo Él toca la puerta. Y a veces creemos que Él está dentro cuando Él está afuera tocando la puerta. Él estaba tocando la puerta de esta iglesia, increíble, porque se supone que en la iglesia debe estar Él, pero no estaba Él. Él seguía tocando y Él dice: yo estoy que toque. Si abren en algún momento, créanme que yo voy a estar con ustedes, voy a sentarme, voy a compartir con ustedes y voy a permanecer allí. La cosa es abrir la puerta. Necesitamos abrir la puerta. Él está llamando a la puerta de nuestro corazón. Antes de finalizar este año, sé que esta palabra específica le está tocando la puerta a alguien. Jesús está tocando la puerta al arrepentimiento, está tocando la puerta a la frialdad, está tocando la puerta a estar cómodos, a de pronto poner tu seguridad en las finanzas. Está diciendo: yo estoy aquí. Este es un llamado de atención, el séptimo llamado que yo te hago para que tú puedas abrir finalmente ya tu puerta y no pongas más excusas para que yo pueda morar en él. Cada mensaje a cada iglesia es diferente, como les decía ahorita, de acuerdo a la condición de cada iglesia. ¿Qué mensaje te llegó más a ti de estas 7 iglesias? ¿Qué mensaje pudo llegar y tú decir: este era el mío, esta es mi condición, yo necesito llegar, yo necesito ese arrepentimiento? Es bueno que vamos evaluando eso y que tú permitas que el Señor pueda entrar al profundo de tu corazón. Yo creo que todos hemos escuchado este pasaje, que Él está a la puerta y llama. Y yo cada vez que pienso en este pasaje, pienso que el Señor es un caballero. Él toca y llama. Depende de nosotros el abrir o no abrir la puerta. Él en ningún momento va a venir a violentar, a tumbar la puerta o a entrar a la fuerza. Él no lo va a hacer, porque así no funciona Dios. Él toca la puerta, Él llama la atención de diferentes maneras. De diferentes maneras Él hablará a ti, de diferentes maneras, pero tú eres el que decidirá abrir o no abrir. Cada uno de nosotros toma esa decisión y como Él está diciendo, Él está llamando. Él está llamando nuestras vidas el día de hoy a tener un tiempo cálido. Dice que entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Estaba pensando, Él quiere que tú te sientes después de un día de trabajo, después de un día de estrés, después de un día que de pronto lo has pasado muy bien, y te puedas sentar a la mesa con Él, Él pueda sustentarte, pueda sentarse, tener un tiempo de conversar contigo, de estar contigo, tener una cena especial, un encuentro especial. Y creo que todo esto es un preámbulo a ese glorioso momento de las bodas del Cordero que está en Apocalipsis 19, en el cual Él se sentará con su iglesia y celebrarán las bodas del Cordero, la iglesia y Dios juntos en la mesa. Qué lindo eso. Y por último, para ya ir cerrando, el versículo 21 y 22 dice: al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren que el Señor venció. El Señor venció la vergüenza, el Señor venció las tentaciones, el Señor venció el mundo, a la carne, venció el enemigo, etcétera, etcétera. Y Él nos dejó un ejemplo, ese ejemplo de que si Él venció, Él nos da el poder también para vencer, y Él quiere que nosotros también venzamos todo lo que pueda ocurrir en este camino aquí en la tierra. Aquellos seguidores fieles, aquellos que perseveren, aquellos que, como dice aquí, salgan vencedores, pues ellos van a recibir un gran honor, y es de sentarse en el trono de Dios.
Yo creo que humanamente es difícil uno poder imaginarse qué es esto, sentarse en el trono de Dios. Es un privilegio, creo que de los más grandes que puedan existir. Es un privilegio que tendremos para la eternidad aquellos que salgan vencedores. Nada más y nada menos que están en el trono de Dios. Sin embargo, mientras estemos aquí en el mundo seremos probados. Mientras estemos aquí en el mundo, que no nos vaya a pasar como la iglesia de la Odisea. Quizás ellos comenzaron su carrera cristiana con ilusión, iban a la iglesia cada 8 días, se conectaban durante la pandemia, se esforzaban por crecer, pero de un momento a otro se fueron envolviendo en los placeres de la vida, en dejar de leer la Biblia por ver más Netflix, Amazon Prime o cualquiera de estos canales, estar en redes sociales y dejaron de un lado la palabra. Quizás empezaron a aburrirse del templo, de la iglesia, de todo esto. De pronto le clamaban a Dios por un carro: Señor, dame un vehículo, dame un vehículo. El Señor les dio el vehículo y ahora el vehículo, en vez de usarlo para ir a la casa del Señor, pues lo usan para irse a cualquier otro lugar y se olvidaron de el que les dio ese vehículo. Tal vez empezaron a prosperar y ya tengo, entonces ya no necesito buscar a Dios porque es que ya tengo y ya se me concedió esto. De pronto dejaron de compartir el Evangelio, de pronto dejaron de hablarle a otros del Señor, dejaron de ser luz. Eso le pasó a la iglesia de la Odisea. Perdió su brillo, perdió lo que Dios le había dado. Atención, termina diciendo una vez más, y esta es la última palabra que casi siempre el Señor usa: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A cada uno de ellos está hablando a nivel individual, como decía Marcela. Y no pienses en lo que le hace falta a otros, o lo que otro, esta palabra le serviría a otro. Piensa en lo que te hace falta a ti, en lo que el Señor te está hablando a ti. Y toma cartas en el asunto. Estamos terminando un año 2020 y yo espero y de verdad deseo para su iglesia, la iglesia de Cristo, que este año ha habido un zarandón a nivel mundial para muchas facetas de la vida económica, social, gubernamental, política, pero para la vida de la iglesia de Cristo ha habido un zarandón tremendo. Y iglesia, ¿cómo vas a terminar este año? ¿Cómo vas a cerrar este año? Yo al principio dije cerrar este año con broche de oro, cerrar este año como vencedores, cerrar este año en victoria, para que cuando comencemos el 2021, venga lo que venga, comenzamos en victoria y vamos para adelante. Pero que no le pase, y una vez más lo menciono, como a muchos, que este último mes del año se enfrían, se apartan, se alejan más de Dios, tal vez ni llegan al próximo año. Que no le pase eso. Busque estos últimos días del año para meterse más con Cristo, para estar más con Él, para en familia unirse, para todo lo que hayamos aprendido. Yo le dije a mis niños, y vamos a hacerlo esta semana, vamos a hacer una cartelera con todo lo que el Señor ha hecho este año con nosotros, con todo lo que el Señor nos ha enseñado, con todo lo que el Señor nos ha provisto, y porque debemos aprender. Seguro que este año nos dejó muchas enseñanzas, seguro este año hay mucho para agradecerle a Dios en medio de todo lo que hemos pasado. Vamos a orar entonces para cerrar esta palabra. Padre Celestial, en esta hora te damos muchísimas gracias por permitirnos estar acá. Hoy queremos terminar este tiempo, Señor, pidiéndote que cada palabra que escuchamos de estas 7 iglesias sean palabras que nos confronten, Señor.
que nos muestre la verdadera condición de nuestro corazón. Sabemos que tú nos muestras esa condición no para juzgar, para señalar, sino para que podamos volver al camino, volver en sí y retornar al camino que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy oro, Padre Celestial, para que podamos colocar por obra cada palabra que escuchamos de estas 7 iglesias, Señor. Estas 7 iglesias están allí, estas cartas, con un propósito específico, y es hablarle a estas iglesias de esta generación que estamos viviendo, para que no caigamos en los errores que ellas cayeron, para que permanezcamos firmes, para que podamos vencer. Estas cartas también nos llevan un mensaje de esperanza, de saber que Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo, de que Cristo nos va a tener allí juntamente con Él en lugares celestiales como Él lo ha prometido. Padre, yo te pido que esta palabra nos lleve a un arrepentimiento genuino, Señor, a un mirar nuevamente tu rostro, a caminar contigo, a colocar nuestra seguridad en lo que nadie nos puede quitar, y es en esas cosas eternas, en esos tesoros celestiales, en esas cosas que realmente son las que nos van a ayudar a permanecer firmes en ti, Señor. Hoy bendigo a cada persona que está escuchando esta palabra y te pido que esta palabra llegue a lo más profundo y penetre en su espíritu, su alma, su corazón, Señor, y su entendimiento sea renovado por medio de esta palabra, para que podamos colocar por obra lo que tú nos has enseñado. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, mis amigos, aquellos que nos están viendo el día de hoy, Dios los bendiga, bendiciones para sus vidas. No olvides que hoy están las reservas para nuestros cultos presenciales, nuestras reuniones de sábado y domingo. Abrimos una nueva, que es el horario de las 11:45 de la mañana, para que no te quedes sin poder estar en el templo junto a todos tus hermanos en la fe. Y seguimos con todas nuestras transmisiones online, para que no te las pierdas y estés conectado con la Iglesia del Nazareno en casa. Lo de los niños, Nazareno Kids, que tus niños no se desconecten. Ya para el próximo año estamos en planes para que ellos puedan volver a la iglesia y tener todos los protocolos y todas las cosas que la ley así lo requiere. Dios los bendiga, mil bendiciones, que estén muy bien. Chao.